Muy buenas tardes, mi nombre es Ashley Pataño y este es el grupo 1. Les estaremos hablando sobre los electrolitos, principalmente del sodio y el potasio. Durante la exposición estaremos hablando sobre las generalidades, funciones, papel fisiológico y los trastornos electrolíticos. Yo les estaré hablando sobre las generalidades y lo primero debemos que recordar qué son los electrolitos. Los electrolitos son sustancias que cuando se disuelven en agua se separan de iones cargados, que lo convierten en cationes y aniones, es decir, con carga positiva y negativa. Dentro de los cationes o de carga positiva tenemos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Dentro de los negativos, el cloruro, el bicarbonato y los fosfatos. Estos iones son necesarios e importantes para el mantenimiento del movimiento del agua, el pH, también permiten la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Cada uno de ellos lo podemos encontrar en los líquidos corporales, como el plasma, el líquido intersticial que rodea la célula, el líquido intracelular, también en humor acuoso, jugos gástricos y líquido encefalorraquídeo. Tenemos 6 importantes. Ya mencionamos dos, el sodio y el potasio, y le sigue el cloro, el calcio, el magnesio y el fósforo. Primero hablaremos del sodio y el potasio, que son los más importantes en la división del agua total, que es el líquido extracelular e intracelular. El sodio es ese catión predominante, más abundante en el líquido extracelular, ya que se encarga de la osmolaridad y el volumen corporal. Su concentración va de 135 a 145 mil equivalentes por litro, y esta cantidad va a determinar toda el agua que se va a almacenar en este compartimiento. De este modo que el sodio regula directamente la presión arterial y el volumen sanguíneo. Para que el sodio pueda mantener este funcionamiento necesita un mecanismo fisiológico que va a controlar la concentración del sodio. Y este mecanismo es la hormona antidiurética y el sistema RAS, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que permiten o que son claves para la homeostasis, que es el equilibrio interno. También el sodio es indispensable porque este va a generar el potencial de acción para, esta, para la respuesta o la acción de los nervios y los músculos por su entrada a la célula durante la fase de la despolarización, lo que va a causar esta excitabilidad eléctrica que permite la respuesta muscular y nerviosa. Entonces, cuando el sodio se encuentra en un desequilibrio, o sea, mayor o menor de su rango normal, va a traer consecuencias como deficiencias neurológicas y entre otras que mis compañeros le hablarán más adelante. Luego tenemos el potasio. El potasio es otro catión muy abundante, pero en el líquido intracelular. Su concentración va de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro, y su papel es mantener el potencial de reposo en la membrana. Va a crear un gradiente electroquímico que va a permitir que la membrana y la célula estén listas para despolarizarse y transmitir las señales neurológicas y musculares. También el potasio forma parte del equilibrio ácido-base, permite la actividad enzimática que van a facilitar la síntesis de proteínas y el metabolismo de carbohidratos. Este desequilibrio entre, digamos, el sodio y el potasio entre los compartimentos, de este desequilibrio depende la acción continua de la bomba sodio-potasio, que expulsa el sodio hacia afuera del exterior de la célula y a la vez introduce el potasio a su interior. Este transporte activo es el que asegura esta estabilidad del volumen celular, la transmisión eléctrica, transporte secundario de nutrientes como lo es la glucosa y otros aminoácidos, y la interacción entre los electrolitos. Este es esencial también para la homeostasis, ya que el sodio por su parte gobierna el volumen y la osmolaridad extracelular, mientras que el potasio asegura la excitabilidad y el metabolismo celular. Luego de que tenemos claro el funcionamiento de ambos de estos electrolitos importantes, no podemos dejar atrás los demás, como es el cloro, que también es un anión principal en el líquido extracelular. Es también muy abundante en él. Su función principal es mantener neutralidad eléctrica junto al sodio.
y va a participar como, va a mantener el equilibrio ácido-base también, porque permite el desplazamiento del cloro hacia los glóbulos rojos. El cloro también acompaña al sodio en el control de la osmolaridad extracelular. Participa en la formación de ácido clorhídrico en el estómago que permite la digestión de proteínas. Cuando el cloro se presenta en aumento o disminución de su rango normal, por ejemplo, tenemos la hipocloremia, que puede presentarse con vómitos intensos, alcalosis metabólica, también pueden enfermedades pulmonares, insuficiencia cardíaca, y cuando se encuentra muy elevado del rango, se presenta la hipercloremia, que se asocia con insuficiencia renal y acidosis metabólica. Luego tenemos el calcio, que su concentración va de 8.5 a 10.5 mil equivalentes por litro. El calcio se encuentra en mayor cantidad en los huesos y en los dientes, como en sales de hidroxiapatita, que es esta sustancia que le va a dar esa consistencia dura y firme para mantenerlos. Su acción fisiológica o fundamental básicamente es la contracción muscular, excitabilidad neuromuscular, transmisión sináptica, la secreción de las hormonas y la coagulación de la sangre. Cuando sus rangos están aumentados o disminuidos, se presenta la hipocalcemia. Cuando se encuentran disminuidos, produce tetania, espasmos y convulsiones. Cuando están aumentados, la hipercalcemia genera la debilidad, cálculos renales y arritmias. Luego, el magnesio, que sus rangos van de 1.5 a 2.5 mil equivalentes por litro. Este es un cofactor enzimático y estabilizador eléctrico. Es un catión que se encuentra en líquido intracelular. Permite acción enzimática, incluyendo la síntesis del ATP, proteínas, ácidos nucleicos. El magnesio también permite mantener o estabilizar la función de la membrana celular, regula los canales de calcio y potasio, que también son claves para la actividad eléctrica cardíaca. Cuando se encuentran disminuidos, se presenta la hipomagnesemia, que va a causar esta irritabilidad neuromuscular, ya que va a afectar los canales del calcio y el potasio y la actividad cardíaca, produciendo convulsiones, arritmias. Y la hipomagnesemia va también a causar esta depresión neurológica. También puede causar enfermedades respiratorias, pero eso ya sería en un caso muy grave de la disminución de él dentro del organismo. Por último, tenemos el fósforo, que se encuentra en un rango de 2.5 a 4.5 mil equivalentes por litro. Se encarga del metabolismo energético y estructura ósea. Este es un anión que se encuentra principalmente en el líquido intracelular y en los huesos, donde va a formar parte también de las sales de calcio y fosfato. El fósforo es también esencial para la formación del ATP, los fosfolípidos en la membrana, ácidos nucleicos, y también permiten regular el pH intracelular. Además de que participan en mineralización ósea junto con el calcio. Cuando se encuentran disminuidos, se presenta la hipofosfatemia. Puede causar debilidad muscular, hemólisis, alteraciones neurológicas, mientras que la hiperfosfatemia se asocia con insuficiencias renales y calcificación de los tejidos blandos. A pesar de que tenemos dos muy importantes, que son el sodio y el potasio, también los electrolitos restantes son esenciales para mantener este equilibrio interno, el equilibrio de esas funciones básicas y vitales para nuestro organismo. Es decir, que no solamente cuando uno falla puede afectar a todos y causar estas insuficiencias y deficiencias de los procesos naturales de nuestro organismo. Por esto vamos a mencionar la importancia de los electrolitos en general, porque trabajan en conjunto. Tenemos equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, equilibrar el equilibrio ácido-base, el pH, llevar nutrientes a la célula, eliminación de los desechos, el funcionamiento de músculos y nervios, también mantener estable la frecuencia y el ritmo cardíaco,
mantiene estable la presión arterial y mantienen también los dientes y los huesos sanos. En conclusión, podemos decir que los electrolitos son esenciales para la vida. Tanto el sodio y el cloro gobiernan el líquido extracelular, determinan osmolaridad y el volumen corporal. Cada uno de ellos cumple una función y en conjunto permiten todo este equilibrio interno que nos permite que nuestro organismo siga funcionando como debe. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte, que son las funciones del sodio. Buenas, mi nombre es Newell Yaniret Roa Martínez y yo le voy a estar hablando acerca de las funciones del sodio. El sodio es el principal catión del líquido extracelular. Este representa más del 90% de los cationes que se encuentran a nivel de este compartimiento. Debido a la alta concentración del sodio, este se considera un determinante de lo que es la osmolaridad plasmática, es decir, de la fuerza con la que se atrae el agua hacia el medio extracelular. Ahora bien, el sodio no solamente cumple funciones de equilibrio del agua, sino que también se ve involucrado con lo que es la contracción muscular, con lo que es también la transmisión nerviosa y con lo que es el transporte de nutrientes esenciales para lo que es nuestro organismo. Ahora bien, sí se puede decir que el sodio sí controla hacia dónde se mueve el agua, es decir, que cuando nosotros tenemos una alta concentración de sodio, va a salir el agua de las células. Cuando tenemos una baja concentración de sodio, va a entrar el agua a las células. Entonces, como podemos visualizar en la imagen, el sodio tiene funciones importantísimas, como es funciones para el equilibrio hídrico, para transmisión nerviosa, para contracción muscular. Entonces, cuando una neurona se activa, básicamente se va a abrir un canal de sodio y se va a introducir el sodio a la célula. Y esto es lo que va a hacer que se produzca lo que es la transmisión nerviosa. Asimismo va a suceder a nivel muscular antes de la contracción. El agua siempre se va a mover siguiendo lo que son los gradientes osmóticos generados por el sodio. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos una hipernatremia, va a haber una alta concentración de sodio, va a salir el agua de la célula y esto a su vez va a provocar una deshidratación a nivel celular. Cuando tenemos una hiponatremia, esto va a provocar entonces, va a haber una baja concentración de sodio a nivel extracelular, va a entrar el agua a la célula y a su vez entonces se va a generar lo que es un edema celular. Entonces, en los valores normales que tenemos del sodio, este oscila entre 135 a 145 mil equivalentes por litros. Estos valores deben de ser regulados estrictamente debido a que una alteración del sodio, ya sea una alta concentración o una baja concentración, nos va a provocar lo que son alteraciones a niveles cerebrales, así como también a niveles musculares. Ahora le estaré hablando sobre la regulación del sodio. La regulación del sodio a nivel de órgano está regulado principalmente por lo que es el riñón. Ahora bien, el sodio también está regulado por lo que son diferentes hormonas, o sea, por mecanismos hormonales. En primera instancia tenemos lo que es la aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide que se produce a nivel de la corteza suprarrenal. Esta, su función básicamente va a ser la de equilibrar la concentración del sodio y a su vez también aumentar la reabsorción del sodio a nivel renal. Ahora bien, la aldosterona no solamente vamos a decir que atrapa el sodio, sino ella también atrapa el agua, por lo cual influye en lo que es el volumen sanguíneo. Por lo tanto, la aldosterona también se ve involucrada en lo que es la presión arterial. En segunda instancia tenemos lo que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son hormonas que se encargan de regular lo que es el volumen sanguíneo, así como también la presión arterial, promoviendo lo que es la natriuresis. La natriuresis no es más que la excreción o eliminación del sodio y también del agua a través de la orina. Tenemos dos péptidos natriuréticos. Tenemos en primera instancia el ANP. El ANP es llamado péptido natriurético auricular. Este, como su nombre lo dice, se va a producir a nivel de las aurículas cardíacas. Este se produce cuando las aurículas
se dilatan por un alto volumen sanguíneo. Entonces, la función de este va a ser básicamente de aumentar lo que es la excreción del sodio y del agua a través de la orina. Este también funciona como vasodilatador e inhibe lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como podemos ver en la imagen. Ahora tenemos lo que es el péptido natriurético tipo B o el BNP. Este se va a producir a nivel de los ventrículos cardíacos. Vamos a decir que se produce cuando hay una alta presión o un alto volumen sanguíneo a nivel de los ventrículos. La función de este va a ser básicamente igual que la ANP. Va a funcionar como para aumentar la excreción del sodio y del agua a nivel renal. También va a funcionar como vasodilatador de los vasos sanguíneos. Y algo importante de este es que se toma como marco de referencia para lo que son el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto es debido a que cuando un paciente presenta insuficiencia cardíaca, vamos a ver que el corazón en la insuficiencia cardíaca no puede bombear la sangre correctamente, por lo que va a haber un aumento de la sangre que no se está bombeando y va a aumentar la presión a nivel ventricular. Entonces, el BNP básicamente sale cuando haya un aumento de la presión o un aumento de lo que es el flujo sanguíneo porque no está saliendo, que es lo que se ve en lo que es la insuficiencia cardíaca. Por otra instancia tenemos lo que es la ADH o vasopresina. Su función es básicamente regular lo que es el agua corporal y esto lo hace modificando de forma indirecta lo que es la concentración de sodio. Entonces, podríamos decir que el sodio es el principio, o mejor dicho, la base del equilibrio hídrico. Y que una alteración, ya sea una alta concentración del mismo o una baja concentración, va a influir en lo que es el volumen y la distribución del agua que vamos a encontrar a nivel de nuestro organismo. Por lo cual, la regulación de esos valores normales es súper importante. Ahora hablando de lo que es la transmisión nerviosa, en primera instancia tenemos lo que es la bomba sodio-potasio TPase. Entonces, esta básicamente es un mecanismo que utiliza la célula para mantener el equilibrio del sodio y del potasio dentro y fuera de la célula, dentro y fuera de la membrana. Entonces, esta básicamente funciona como una puerta de gasto cardíaco, es decir, de ATP. Entonces, esta trabaja de la manera siguiente. Saca 3 sodio desde dentro de la célula hacia afuera e introduce 2 potasios desde fuera hacia adentro. Entonces, esto va a provocar que haya más sodio fuera de la célula y que haya más potasio dentro de la misma. Entonces, esto lo que hace es que se mantenga una carga negativa dentro, lo cual es muy importante para los estímulos nerviosos, así como también para la contracción muscular. Y este gradiente es súper fundamental para lo que es el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción en lo que son las neuronas y las fibras musculares, lo que hacen es cuando se abre un canal de sodio, este sodio lo que hace es que va a entrar a la célula y va a provocar entonces una despolarización. Y eso es lo que va a iniciar la señal eléctrica. En segunda instancia tenemos lo que es la excitabilidad muscular. Sin el sodio no se podría iniciar la contracción debido a que básicamente cuando ocurre la despolarización, ese es, vamos a decir, que el primer paso o el paso previo a que se libere el calcio, y el calcio, como todos sabemos, es el que ayuda a que el músculo se contraiga. También tenemos que es importante para lo que es el transporte secundario, como yo mencioné anteriormente, que el sodio básicamente se ve involucrado en el transporte de nutrientes. Aquí básicamente el sodio lo que hace es que ayuda a que se reabsorba lo que es la glucosa y los aminoácidos a nivel del intestino y a nivel renal.
Y esto lo hace a través de, obviamente, de cotransportes. Vamos a tener lo que es el cotransporte sodio-aminoácido y el cotransporte sodio-glucosa. Entonces, viendo todo esto, podemos decir que básicamente el sodio es un mineral esencial para la vida, pues participa en lo que es el equilibrio del agua, en los líquidos corporales, en el mecanismo de mantener la presión arterial, en procesos vitales como es la transmisión nerviosa y la contracción del músculo y su regulación adecuada por parte del riñón y por parte de las hormonas antes mencionadas, pues es fundamental, ya que una alta concentración o una baja concentración, o sea, un exceso o un déficit del mismo, puede provocar alteraciones graves para lo que es la salud. Por ello, podemos decir que el sodio básicamente es la clave para lo que es el funcionamiento orgánico o armónico del organismo y que éste claramente debe mantenerse dentro de sus parámetros normales para garantizar el bienestar del organismo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Enderly Vallejo y yo voy a estar hablando de lo que es el papel fisiológico del sodio. El sodio es el principal ion extracelular, su concentración determina la osmolaridad del líquido extracelular. Los cambios en el sodio plasmático alteran la osmolaridad, lo que regula la ingesta de agua, provocando sed, y la secreción de ADH, que es la hormona antidiurética. Los osmorreceptores hipotalámicos detectan aumento de osmolaridad, es decir, aumento de sodio. Esto estimula la neurohipófisis a liberar ADH. El ADH aumenta la permeabilidad al agua del túbulo colector, reabsorbiéndose más agua, que diluye el sodio y normaliza la osmolaridad. El ADH en sí regula el agua, no el sodio directamente. El balance renal del sodio. El riñón controla el contenido total de sodio en el cuerpo, regulando el volumen extracelular y la presión arterial. Esta reabsorción segmentaria se divide en el túbulo proximal, que representa un 65%, la asa de Henle, que representa un 25%, el túbulo distal, que representa un 5%, y el túbulo colector, que representa de un 3 a un 5%. La aldosterona, esta aumenta la reabsorción de sodio del colector. Los peptidos natriuréticos, como son el ANP y el BNP, esto favorece la excreción de sodio. Y el sistema nervioso simpático y renina, angiotensina, aldosterona, esto ajustan la excreción y reabsorción de sodio según la volemia y la presión arterial. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Este sistema va a ser una serie de hormonas que van a actuar en cascada y que se van a liberar en distintas partes del cuerpo, como son el hígado, los riñones, las glándulas suprarrenales, los pulmones, y que van a tener como finalidad regular la cantidad de electrolitos, principalmente de sodio y de potasio, regular el volumen de líquidos en sangre y con ello también regular la presión arterial. ¿De qué manera trabaja este sistema? Bueno, vamos a tener que primero el hígado va a estar liberando una glicoproteína que se conoce con el nombre de angiotensinógeno. El angiotensinógeno de manera normal se encuentra en el plasma de la sangre y por sí solo no tiene ningún efecto. Sin embargo, vamos a tener que cuando el riñón, específicamente en la zona, en el aparato justaglomerular de la nefrona, detecta que está llegando poca cantidad de orina, en respuesta a ello, las células justaglomerulares van a liberar una hormona que se conoce como renina. La función que tiene la renina es la de interactuar con el angiotensinógeno. Se transforme ahora en una nueva proteína que se conoce como angiotensinógeno 1. Esta no tiene mucho efecto y se va a encontrar nadando dentro de los pulmones y esta va a encontrarse con los neumocitos.
los cuales van a estar secretando constantemente una enzima que se conoce como enzima convertidora de angiotensina, la cual va a transformar la angiotensina 1 en un componente sí activo que es la angiotensina 2. Esta va a tener la capacidad de actuar a dos niveles. El primero de ellos, a nivel de lo que es las arteriolas, induciendo a una vasoconstricción, es decir, va a reducir el diámetro de la luz de las arteriolas. Y también se va a dirigir a la glándula suprarrenal, específicamente a la zona glomerular, para hacer que las células de esta zona comiencen ahora a secretar otra hormona que es la aldosterona. La aldosterona va a tener tres efectos. Uno de ellos va a reabsorber el sodio, es decir, va a reintroducir el agua que se iba a orinar de vuelta a lo que va a ser el torrente sanguíneo. Y a cambio de esto, excreta potasio para que éste sí se orine. Y de esta manera contribuyen a la retención de agua. Estos fenómenos, la retención de agua que genera la aldosterona junto con la vasoconstricción de las arteriolas, va a permitir que como efecto haya un aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial va a condicionar que ahora, como hay mayor presión, la cantidad de sangre que hay se pueda filtrar más fácilmente a través del glomérulo y que de esta manera ahora haya mayor cantidad de orina. Dado que ya hay mayor cantidad de orina, el sistema justaglomerular determina que ya no es necesario seguir produciendo renina y de esta manera hay una retroalimentación negativa y se suspende. Ahora bien, este sistema es muy importante porque muchos de los medicamentos que se usan para combatir la hipertensión arterial están basados en interrumpir algunos de los eslabones de esta cascada. Como por ejemplo, vamos a tener que hay medicamentos que son los inhibidores de la renina, que impiden que ésta se libere, como es el alisquirén. Tenemos también inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el famosísimo captopril y enalapril, que impiden que esta enzima convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. También tenemos bloqueadores de receptores de angiotensina 2 específicos para las arteriolas que impiden que aunque haya angiotensina 2, esta no pueda interactuar adecuadamente con el endotelio, como lo es el losartán y el valsartán. Y finalmente vamos a tener los bloqueadores del receptor de los mineralocorticoides que impiden que la angiotensina 2 pueda interactuar con la zona glomerular y negar la secreción de aldosterona, como son las espironolactona y la esplerenona. Hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es Enmeli Piña y yo le estaré hablando sobre lo que es la alteración del sodio, donde vamos a tener lo que es la hiponatremia y la hipernatremia. Para tener en cuenta esto, primero vamos a ver los valores normales del sodio en orina, que es de menor a 20 microveles sobre litro, y en plasma de 135 a 145 microvalentes por litro. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en la medicina clínica y puede llegar a afectar del 15 al 30% de los pacientes hospitalizados. Exactamente, esto no es una baja concentración de sodio, sino que es una ganancia o un exceso de agua libre o dificultad para excretar esta agua, dando una disolución del sodio. Esta tiene varias clasificaciones. Se clasifica según la gravedad en leve, moderada y severa. La leve, donde va de 130 a 134 mol, moderada, donde va de 125 a 129, y severa, donde va menor a 125 mol sobre litro. También se clasifica según el tiempo en aguda y crónica. Aguda, donde va menor a 48 horas, y crónica, donde va mayor a 48 horas. Y por último, se clasifica según la osmolaridad.
que esta va a ser alta, normal y baja, dando la normal falsas. ¿Por qué? Porque no tienen que ver exactamente con el sodio, sino con otros osmolitos. Y la baja verdadera porque tiene que ver con una necesidad y aporte al sodio. Entonces tenemos que la alta, una hiponatremia falsa, es aumentada por otros molitos que aumentan la osmolaridad, como es la glucosa, que participa también en la osmolaridad. En una hiperglucemia el sodio disminuye porque va a hacer que el agua salga de la célula, creando un ambiente hipotónico para compensar la hiperglucemia y hará que se diluya el sodio. Obviamente, se va a tratar la hiperglucemia y así ya el sodio volverá a su estado normal. En la normal es la osmolaridad se encuentra normal, pero hay unas moléculas de gran peso que están ocupando el espacio del agua, haciendo que se diluya el sodio, como están la hiperproteinemia y la hiperlipidemia. Ya en la baja, que es la verdadera, porque es la que realmente necesita un aporte de sodio, es la ganancia o dificultad para eliminar el agua libre. Para ubicarnos mejor en este tipo, vamos a tener una hiponatremia dividida según el volumen extracelular y se va a dividir en bajo, normal y elevado, donde la baja va a ser una deshidratación o pérdida de peso con hipotensión, taquicardia. Y aquí se va a medir lo que es el sodio urinario, que va a estar mayor a 20 microveles sobre litro. Aquí el riñón no está dejando que se escape, el riñón está dejando que se escape el agua y es una pérdida renal, como es la enfermedad de Addison, que resulta de la secreción disminuida de la hormona aldosterona, y esta es alterada la capacidad del riñón para resolver el sodio y puede causar un grado modesto de hiponatremia. También tenemos el uso excesivo de diuréticos, que inhibe la capacidad del riñón para conservar el sodio. Y tenemos en la baja menor a 20 microveles sobre litro, que es cuando el riñón sí retiene el sodio, pero se está escapando por otro lado, como es el vómito, la diarrea, la peritonitis y las quemaduras. También tenemos la baja normal, que esta no tiene que ver con otros hallazgos, sino que tiene que ver con enfermedades en sí, como el hipertiroidismo grave, el déficit glucocorticoides. Estas dos todavía están en investigación y tenemos el síndrome de la ADH, que este también aumenta la retención de agua por parte del riñón, lo que aumenta la resorción de agua por los túbulos renales y puede provocar una hiponatremia y también una sobrehidratación. Tenemos la hiponatremia baja elevada, que esta ya encuentra edema, ya que hay líquido que se acumula en el espacio intersticial. En la insuficiencia cardíaca lo encontramos en el síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática. Ya hablando de los síntomas, estos van a depender del valor del sodio y de la velocidad de instalación. Mientras más rápido se instaure, más graves serán los síntomas. Y tenemos síntomas leves, como son la cefalea, irritabilidad, déficit de atención, alteración en la memoria, y tenemos moderados, donde es náusea, vómito, confusión, depresión y los síntomas graves que llevan al estupor, convulsión, coma y muerte. Ya en los tratamientos tenemos que tener en cuenta que el sodio se corrige al paso, despacio, ya que puede presentar daños neurológicos, y vamos a, como primer índole, corregir el trastorno primario, específicamente a lo que no lo está causando. Si Vamos a elevar la concentración del sodio en plasma al restringir la ingesta de agua y facilitar la pérdida de H2O. Si tuviera edema, administraríamos el diurético de asa, como son los fluorosemina, ya que ayuda a eliminar el exceso de líquido y romper el gradiente de la médula renal, haciendo más fácil absorber el sodio a nivel distal. Y si en el síndrome del ADH, utilizaríamos los antagonistas del ADH, como es el Vampel. Teniendo en cuenta que la hiponatremia aguda o intensa suele manifestarse por el trastorno del estado de la conciencia, acompañado o no de convulsiones, y es necesario corregirla más rápido. Estos síntomas deben tratarse con solución salina hipertónica, y la concentración de sodio en plasma deberá aumentar de 1 a 2 mol por litro sobre hora durante las primeras 3 a 4 horas hasta que se da la convulsión. El riesgo de que se corre al corregir la hiponatremia con demasiada rapidez es la aparición del síndrome de desmineralización osmótica, que es un cuadro neurológico caracterizado por la parálisis facial, la disartria y la disfagia. Ya en el diagnóstico vamos a evaluar lo que es la osmolaridad plasmática, que se va a evaluar 2 de sodio más glucosa dividido en 18 más la urea dividido en 5.6. Estos valores son fijos.
También tenemos la concentración del potasio en orina, la osmolaridad urinaria, la concentración de sodio en orina y la excreción renal, que para medir la cantidad, que se va a medir la cantidad de agua libre en soluto del riñón, que se excreta, se utiliza clásicamente el aclaramiento de agua libre, donde se mide el volumen de la orina por 1 menos la osmolaridad osmótica dividido entre la osmolaridad plasmática. Ya hablando de la hipernatremia, esta va mayor a los 145 microveles sobre litro y es la pérdida de agua o la pérdida de agua mayor a la pérdida de sodio. Esta tiene varias clasificaciones, igual que la hiponatremia, se clasifica según el tiempo. En aguda, incremento de sodio menor a 48 horas y crónica en mayor a las 48 horas. Se clasifica según la severidad en leve, 146 a 150, moderada de 151 a 159 mol y severa mayor a los 160 mol sobre litro. También se clasifica según el volumen sanguíneo en hipernatremia con hipovolemia, hipernatremia con euvovolemia y hipernatremia con hipovolemia. Las causas de estas: entre los síntomas vamos a ver un ambiente hipertónico, o sea que el agua se va a salir de la célula ocasionando una deshidratación intracelular y se va a manifestar con menor secreción exocrina, se queda en la mucosa cutánea, menor secreción en los cuerpos ciliares como los glóbulos oculares depresibles, deshidratación del sistema nervioso central. Este paciente va a presentar sed, fiebre, vómitos, torpor, convulsiones, coma y va a poder llegar hasta la muerte. Ya en el tratamiento vamos a tener que este se va a corregir igual despacio, se va a tratar la causa, si es hipovolémico, usar solución salina al 0.45%, baja en sodio, reponer el volumen. Si es diabetes insípida, usar los análogos a la vasopresina como es la terifluxina. El déficit de agua debe corregirse lentamente hasta 0.5 a 1 microveles por hora y también sin rebasar los 12 mol en las primeras 24 horas. Para el tratamiento se va a corregir dependiendo si es agudo o crónico. Donde el agudo vamos a hacer un cálculo de déficit del agua, que es el agua que le hace falta al paciente. Aquí vamos a calcular el sodio menos 140 por 0.6 por el peso dividido entre 140, que el 140 es un número fijo. Tenemos un ejemplo de una mujer de 50 kilogramos de peso con un sodio en plasma de 160 mol sobre litro. Como podemos ver aquí, al final la mujer tiene un déficit de agua de 3.57 litros. Ya en la crónica se usa lo que es la Adrovema 10. Sin embargo, esta fórmula tiene límites ya que no se ha estudiado su utilidad en todos los pacientes. En el diagnóstico, para facilitarnos mejor, vamos a tener este cuadro que en el primer punto explica la causa de la hipernatremia. Puede ser por ingesta de agua, de solución hipertónica, y esto puede aumentar o no el sodio. Entonces, ya en una hipernatremia por pérdida de agua, aquí el problema no es que entra mucho sodio, sino que el cuerpo pierde más agua. Este se divide en dos, en oliguria, que es poca orina, donde la osmolaridad urinaria va a estar en máxima y el sodio en orina va a ser bajo, indicando que el cuerpo está reteniendo sodio para compensar. Las causas pueden ser sudor, diarrea, vómito, quemadura y fiebre. Y si es no oliguria, nos va a decir que si hay producción de orina, si la orina es muy diluida, donde la osmolaridad va a estar muy baja. Lo que es presente en la diabetes insípida, los riñones no concentran orina por la falta de ADH o no funciona. En la hipernatremia por ganancia de sodio, aquí el problema es que vamos a tener más sodio en el cuerpo. Puede ser por administración de sodio hipertónica, por diuresis osmótica o uso de diuréticos, provocando la pérdida mayor del sodio. Buenas tardes, mi nombre es Naomi Lara y estaré dándole continuidad a lo que es las funciones del potasio. Antes de nosotros conocer las funciones del potasio, debemos de tener un conocimiento base de lo que es el potasio. El potasio es uno de los minerales más importantes para el organismo y de hecho es el catión principal de las células. Aproximadamente el 98% del potasio total del cuerpo se encuentra en el espacio intracelular.
mientras que solo un 2% está en el líquido extracelular, y es lo que completa el 100%. Ya conociendo la definición específica de lo que es el potasio, vamos a conocer sus funciones principales, en los cuales nos vamos a basar específicamente en estos 3 puntos, que son la excitabilidad celular, la contracción del músculo esquelético, el cardíaco y el liso. También vamos a estar haciendo énfasis en lo que es el equilibrio ácido-base del organismo. Cada uno de estos 3 puntos vamos a hacerle un desglose total para que podamos entender un poco el tema. Bien, aquí en lo que es la excitabilidad celular, tenemos que esto se refiere a la capacidad que tienen las células, especialmente las células nerviosas y musculares, de responder a un estímulo generando un potencial de acción. El potasio es fundamental. ¿Por qué? Porque este determina el potencial de membrana en reposo gracias a la bomba de sodio, potasio y adenosin trifosfatasa. Existe un gradiente disculpen, tienen un gradiente que contiene mucho potasio dentro de la célula y contiene poco fuera de la célula. Ese gradiente mantiene lo que es la membrana lista para responder a esos estímulos eléctricos. En este caso, ¿qué pasa si el potasio cambia, ese potasio extracelular? Ahí es lo que ocurre, lo que es la hipopotasemia y la hiperpotasemia. ¿Qué queremos decir con lo que es la hipopotasemia? Es un potasio bajo en sangre. En este caso lo que hace es que la membrana se hiperpolariza, es decir, se vuelve más negativa. Ahí es lo que obtenemos un resultado, que la célula se vuelve menos excitable, ya ahí tenemos una debilidad muscular, fatigas y lo que ya conocemos como las arritmias cardíacas. En la hiperpotasemia es todo lo contrario, es un potasio alto en sangre. Ahí la membrana se despolariza, se acerca al umbral y al inicio parece que aumenta como esa excitabilidad. Ahí lo que puede ocurrir que si este sube demasiado, la membrana ya no puede repolarizarse. Ahí es lo que indica que falla la conducción eléctrica, existen arritmias graves e incluso hasta un paro cardíaco. En la contracción muscular, ahí tenemos el segundo papel que es esencial en lo que es la contracción de los músculos. Tenemos el músculo esquelético, es lo que utilizamos para movernos, el músculo cardíaco, que es todo lo relacionado con el corazón, y el músculo liso, el intestino y los vasos sanguíneos. Vamos a hacerle un desglose de cada uno de ellos ahora. Bien, en el músculo esquelético, ahí es lo que encontramos que el potasio participa en la repolarización del potencial de acción. También si no hay un potasio suficiente, el músculo pierde totalmente su fuerza. Ocurre lo que es la hipopotasemia, que produce debilidad, calambres y hasta una parálisis totalmente flácida. Un ejemplo puede ser una persona que usa diuréticos sin control. Puede perder mucho potasio por vía de la orina. Lo que hace es que tiene una parálisis totalmente temporal. En este caso, en el músculo cardíaco, el corazón, aquí en este caso el potasio es totalmente totalmente crítico, perdón. Existen alteraciones pequeñas que cambian el ritmo del corazón. Ocurre también lo que es la hipopotasemia, que puede causar arritmias como una taquicardia, pero en este caso es ventricular. También ocurre lo que es la hiperpotasemia, que puede llevar a una bradicardia, fibrilación ventricular o hasta un paro cardíaco. En este caso es muy importante que la práctica médica, cuando un paciente tiene un potasio sumamente alterado, lo primero que se hace es monitorear el corazón con un estudio bien conocido que es el estudio del electrocardiograma. En el músculo liso, el ya mencionado, ahí lo que encontramos que el potasio regula la contractibilidad de los órganos en el intestino y ocurre lo que es una hipopotasemia severa. En este caso puede producir un íleo paralítico. En este caso el intestino deja de moverse, lo que va a producir y generar un dolor abdominal y un estreñimiento totalmente grave para el paciente.
Bien, en la regulación ácido-base, el potasio y el hidrógeno está íntimamente relacionado porque ambos se intercambian entre la célula y el líquido extracelular. En este caso, en acidosis, que es un pH bajo, aumentan los hidrógenos en la sangre. Estos entran en la célula para tamponer el exceso. A cambio, el, el, el potasio sale de la célula y aparece hiperpotasemia. Un ejemplo de este puede ser en la diabetes descompensadas con acidosis metabólica, ya que los pacientes suelen tener niveles altos de potasio en sangre. En este caso, en alcalosis, que es un pH alto, disminuyen los hidrógenos en sangre, salen hidrógenos de la célula y entra el potasio. En esto lo que deja un resultado de una hipopotasemia. Un ejemplo de este puede ser un paciente con vómitos prolongados que pierde totalmente ese ácido graso, perdón, ese ácido gástrico. Entonces genera una alcalosis metabólica y a la vez una hipopotasemia. Este mecanismo demuestra que el potasio no solo participa en la extracción celular, sino también en la homeostasis del pH. También tenemos lo que es la regulación del potasio en el organismo, ya que ahí en este caso el riñón es el principal regulador del potasio. Ajusta cuánto potasio, este se ajusta mientras este potasio se absorbe o se elimina según las dietas y sus necesidades. También tenemos, ahí participa lo que es la aldosterona, que es la hormona de la corteza suprarrenal. Este aumenta la excreción del potasio cuando este está muy elevado. También tiene un control tan estricto que muestra es de mucha importancia, ya que de manera que el potasio dentro de los valores normales se mantiene totalmente estable. Bien, en conclusión, para que puedan tener una base más específica, el potasio es un electrolito esencial en toda la fisiología humana. Si se mantiene esa excitabilidad celular regulando ese potasio de esa membrana, es indispensable para la concentración de todos los tipos de músculos y especialmente de los músculos ya mencionados, el cardíaco. Así que en este caso, de cómo participa el potasio en el equilibrio ácido-base, intercambiándolo con los iones de hidrógenos. Un cambio mínimo en sus niveles puede alterar la función muscular, producir arritmias letales o desequilibrios metabólicos. Por eso es muy importante el control de potasio. Ahora paso con mi compañera. Sobre lo que son las alteraciones de potasio. En esta vamos a tratar lo que es la hipercalemia e hipocalemia. Ok, la hipocalemia es más que una concentración de potasio que encontramos mayor a 3.5 miliequivalentes por litro, a 3 equivalente a lo que es 3,5 milimol por litro. Sabemos que estos pacientes van a presentar lo que es la aparición de los síntomas, cambios, por ejemplo, en lo que es el EKG, también van a presentar una hipopotasemia a 2 miliequivalentes, mayor a 2 miliequivalentes, y también esos pacientes pueden presentar lo que son encefalopatías. También tenemos que conocer cómo se clasifica, pues esto se clasifica de esta siguiente forma. Está de forma leve, moderada y severa. Cuando la vemos de forma leve, la vemos de 3 a 3.5 mil equivalentes, moderadas de 2.5 a 3 mil equivalentes, y también la tenemos en lo que es menor a 2.5, que viene siendo la severa. También tenemos que saber que en pacientes hipopotasémicos o hipocalemia, viene siendo la que es puria, no es más que podemos encontrar esos leucocitos mayores a 100 puntos, 100.000 por
milímetros cúbicos. Entonces también tenemos que saber que estos tienen sus causas, tienen sus derivaciones. Tenemos que saber por ingreso disminutivo, en una ingesta inadecuada, lo que es un potasio, malnutrición, inanición, ingestión por sillas, yesos, y también en lo que es el movimiento extracelular, tenemos lo que son los pacientes con alcalosis metabólica, insulina, estimulación beta 2 adrenérgica, parálisis periódica. También tenemos estimulación de la PA que pasa por el sodio y el potasio en puntos ultraexteriores, lo que son como las cafeínas, la administración de vitamina B, entre los factores que tienen lo que son las cocaínas coloniales, también la nutrición nutrición para enteral total, y también tenemos lo que son las pérdidas incrementadas, o sea, tenemos las que son renales y extrarrenales. Dentro de las renales tenemos pérdidas gastrointestinales, y también tenemos lo que son pérdidas intraargumentarias por sudor, por diálisis, por también pérdidas intraargumentarias, como mencionamos. Entonces, lo que son la hipocalemia, tenemos también entre los movimientos extracelulares, lo que son la hipodermia, parálisis periódicas, intoxicación por cloroquina, etc. También tenemos, como le mencioné anteriormente, las pérdidas incrementadas. Ya mencionamos la extrarrenal, aquí tenemos la renal, tenemos los diuréticos dentro de las asas, también tenemos la diuresis osmótica, tenemos el terrorismo primario, síndrome de Cushing, tenemos la hipertensión arterial maligna, vasculorenal, tenemos también la renionoma, y también tenemos lo que es la hipertensión arterial esencial tratada con los diuréticos. Y también tenemos lo que es el déficit 11 del beta hidroestiroide desoxigenasa, y también tenemos lo que son las hiperplasias renales congénitas. También tenemos lo que son las acidosis tubulares renales tipo 1 y tipo 2, también tenemos el síndrome de Barrett, entre otras. También tenemos que conocer que los síntomas con más susceptibilidad de membrana, tenemos que los síntomas neuromusculares cardíacos son inducidos por la hipopotasemia, que establemente las relacionados con lo que son las alteraciones congénitas. Por ejemplo, cuando vemos el potasio en menor grado, lo que en lo que está en esa proporción, tanto lo que es su hiperpolarización de la membrana celular, por lo tanto va a afectar tanto la capacidad del músculo para despolarizarse, también concentrarse, y también para provocar lo que es una debilidad de esta membrana. Pero no obstante este, van los principales canales que son selectivos, que normalmente son para el potasio, viene siendo el potasio 2 y P1, y también van a transportar lo que es el sodio al interior de las células, y también lo que va a provocar es una despolarización. Entonces aquí tiene un resumen, como ya lo mencioné, las manifestaciones, los valores que se encuentra el potasio. También tenemos las incapacidades de aumentar, sería la poliuria, las manifestaciones generales como estreñimiento. Tenemos manifestaciones como flacidez, calambres musculares, pérdidas, parálisis, cambios en el electrocardiograma, arritmia cardíaca, y entre otros. También tenemos los mecanismos que llevan a lo que es la randomilisis, que no es más cuando se provoca la liberación de potasio de las células musculares contráctiles hacia lo que es el líquido intersticial. Actualmente, lo que se dice que estaban dilatando lo que son las alveolas adyacentes, lo que aumenta un flujo sanguíneo muscular. También tenemos que tener en cuenta que esto no va a llevar a una lesión muscular o una necrosis franca, o sea, que como consecuencia isquémica reactiva puede ser que contribuye a lo que es la disfunción muscular. También, ya para combinar lo que es la reducción de reservas de energías, tenemos una iniciación a lo que es la necrosis muscular. Como podemos aquí, vemos cómo se trabaja de la mano el calcio, el también la glucosa y lo que es el ATP, directamente de lo que es el retículo sarcoplasmático.
Entonces, los mecanismos que llevan a una secreción disminuida de lo que es el bicarbonato, tenemos que la hipopotasemia tiene un efecto funcional de retención de lo que es el de bicarbonatos hacia los riñones. Tenemos que si la aldosterona, perdón, en secreción de lo que es el hidrógeno por las células intercaladas de los túbulos recolectores de lo que son los corticales, tenemos que una secreción que va a ser excesiva en lo que es el hidrógeno va a ser una reabsorción de lo que es el bicarbonato, tanto que tenemos que entender que cuando aumenta la concentración de potasio, de hidrógeno hacia las células túbulos renales, esto estimula una vez lo que es la secreción de hidrógeno y la resolución de lo que es el bicarbonato, ayudando en sí a alborotar lo que es una posible alcalosis. Y también tenemos lo que son los mecanismos que llevan una nefritis tubo intersticial, o sea que una lesión tubular que va a ser inducida a través de esta nefritis intersticial, lo que va a conducir indirectamente la pérdida de potasio. Y que no tanto a veces, en algunas ocasiones, puede ser que la hipopotasemia potencialmente sea grave, que podemos ver dos tipos: la fibrosis tubular intersticial, túbulos intersticios normales. También tenemos la hiperamonuria, que esta no es más que va con su comparación de lo que es la hipocotalemia, que viene siendo como la producción excesiva de amonio. Esta es la que está asociada con la alcalosis y que capta la célula de amonio. También estas células compensan la pérdida del potasio para capturar su total del sodio y de hidrógeno. Esto es lo que va a ayudar a mantener o neutralizar la afinidad de esa célula, tanto en el espacio celular y edificando lo que es el espacio intracelular. Entonces, vamos a ver que hay varias alteraciones electrocardiográficas. Tenemos como la onda T, que se pone más amplia, más aplanada, en respuesta de una fase prolongada. También tenemos onda U muy prominentes y también tenemos despresión de cemento T en prolongación de los segmentos QT y también tenemos que son más marcados. También tenemos una concentración sérica de potasio mayor, a, mayor a 2,7 milimol por litro. Entonces, como podemos aquí, podemos ver la ZT más alargada debido al principal la presencia de la onda U, que sigue escalada lo que es la onda T, y ahí se encuentran aplanadas. Para el uso clínico tenemos que saber que las mediciones electrolíticas, dígase como la creatina, el magnesio, el calcio, el análisis de sangre, iones, pruebas de iones como sodio, potasio, magnesio, pH, gasometría, glucosa, función renal, creatinina, osmolaridad, que ya esos son a través de estas analíticas lo que nos permite es poder seguir con los patrones y ir descartando, sabiendo que desde que ya tengamos lo que es los análisis de potasio, tengamos el electrocardiograma y ya vemos en ese caso, pueden aparecer en algunos casos arritmia, en otros no, pero cuando ya el potasio en la orina nos va a dar mayor a 15 milimol, pues estamos ahí, pues ya sabemos más o menos qué podemos proceder o tratar a ese paciente. Bueno, ya sabemos cómo tratarlo, las causas, las derivaciones de esta enfermedad, pues vamos a hablar sobre este algoritmo que ayuda a tratar al paciente. Bueno, está basado, perdón, a lo que son las gravedades y la estimación del déficit de potasio que tenga el paciente. O sea, esto te va a ayudar a analizar qué decisiones tomar. Por ejemplo, te llega un paciente con alteraciones electrocardiográficas, dígase que usted ve un descenso en el AZT, ve una onda U muy prominente y ve una, una planada de inversión de la onda T. Entonces, ya aquí usted puede ir más o menos asimilando. Ya después que usted se haga esas pruebas diagnósticas con el paciente, que ya usted ve que hizo, que en su caso, dentro de su perfil,
como paciente tiene una acidosis metabólica, pero también el paciente le llega y dice, yo tengo mareo, tengo debilidad muscular, tengo flacidez, soy un paciente que tengo arritmia. Entonces, ya usted sabe que ese es un paciente que usted debe de medicar. ¿Cómo va a proceder? Bueno, depende del criterio de la gravedad, como sabemos es que sí. Entonces, si ese paciente tiene una intolerancia digestiva, sospecha de hilo paralítico, entonces vamos a ir destacando. Eh, entonces, como es un paciente que tiene la posibilidad de ser intolerante, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a administrarle una solución no glucosada. O sea, como podemos aquí, hay tres tipos: está la vía periférica, vía central y monitación frecuente. O sea, para ajustar la reposición, va a depender de eso, se le da la vigilancia, el seguimiento al paciente. Cuando no, aquí también lo podemos ver, cuando eh, se le da un reemplazo, si su criterio de gravedad no es tan avanzado, lo que podemos hacer es aumentar la ingesta de potasio, tanto oral como en dietas y preparados. Y también podemos ver si en caso de que ya usted optó por, a partir de eso, de una dieta y sigue continuando, usted tiene que ver si ese paciente sufre de una tubulopatía o es precisa en lo que son los diuréticos. Y desde ahí podemos decir son diuréticos ahorrados en potasio y así se va a decir, vamos a ir vamos a decirlo como ir pasando por fases para ver en qué gravedad pues podemos ver el paciente o si pasa a un criterio grave. Entonces vamos a hablar de lo que es la hipercalemia. No es más que la cifra de potasio sérico, que va a ser superior a 5 miliequivalentes por litro, que es igual a 5 milimol por litro. Es la más grave, alterada de lo que son los electrolíticos por un riesgo que puede provocar arritmias ventriculares fatales de forma rápida. Estas se pueden categorizar por leve, moderada y severa. Tenemos la leve, que es de 6,7 miliequivalentes por litro, moderadas de 6 a 7 y severas menores a 7 mil equivalentes. Entonces, tenemos que saber que los mecanismos que activan antes de una carga de potasio celulares renales, dígase que las celulares son una retroalimentación que participan tanto como la insulina y el potasio. La insulina favorece el aumento y la captación del potasio por una parte principal musculares, de actividades tanto como sodio, potasio, ATPA y entre otros. Entonces, dentro de las renales, como podemos ver en este túbulo contornado distal, podemos ver la filtración y la resolución renal. También teniendo en cuenta que la hipercalemia tiene tres tipos de fases o tres tipos de causas. Tenemos los de ingresos incrementados, de movimiento transcelular y excreción disminuida. Dentro de los incrementados tenemos la ingesta excesiva, tratamientos con complejos, que lo vemos hoy en día, potasio vía oral, infusiones excesivas o rápidas de líquidos parenterales que contienen potasio. También podemos ver en traumatismos en los tejidos, en quemaduras, en lesiones por aplastamiento. Tenemos también por ejercicio extremo, convulsiones, acidosis, hipermolaridad. También tenemos los déficits de insulina, altos picos glucósidos simples, parálisis. También tenemos ácido aminocaproico y también tenemos lo que son lesiones neuromusculares, atrofias y demás. También dentro de lo que son las secreciones disminuidas, tenemos también lo que son insuficiencia renal, nefropatías diabéticas, uropatías obstructivas, trasplante renal, lupus eritematoso sistemático, entre otras, hasta melanomas múltiples y demás. Entonces, los síntomas con base de lo que es la sensibilidad de la membrana, o sea, cuando vemos que el potasio a través de lo que está proporcionado, que va hacia el potencial de reposo, sea más electronegativo o electropositivo, se despolariza parcialmente a lo que es la membrana. Como podemos ver en esta foto, cuando ella pasa a través de lo que son los vasos sanguíneos
eh, el potasio es lo que permite que ella, depende de su carga, que en este caso es positiva, va a despolarizarse parcialmente en lo que es la membrana. También, como resumen, para volver a mencionar, que pasa en su consumo excesivo, que ya es lo mismo, intoxicación, eh, pérdida rápida de líquidos paraterales que contienen potasio, traumatismo del tejido. También tenemos la eliminación de insuficiente por los riñones, cuando ya el riñón se cansa. Tenemos insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, tenemos tratamientos diuréticos, tratamientos inhibidores de ECA y también de ARA 2. En muchos de esos casos también tenemos manifestaciones neuromusculares como mareos, calambres musculares. También vemos cambios en el electrocardiograma que lo vamos a ver más adelante. Y también un riesgo de, como un exceso grave, a sufrir lo que es un paro cardíaco. También estos pacientes podemos ver que desarrollan en su cuadro clínico de síntomas, signos y síntomas, van a tener náuseas, van a tener debilidades, van a tener vómitos, depende del paciente. También aquí, como estamos hablando de las alteraciones electrocardiográficas, tenemos que la onda T, la picuda, que es la que afloran las concentraciones séricas de potasio, o sea, que alrededor de donde desde 6,5 mil equivalentes por litro a lo que se representa por milimol. Entonces, con valores como potasios séricos superiores, lo que hace que se prolonga lo que es el intervalo PR y lo que hace que se pierda la onda P. Por más tarde que usted se vaya a producir en ese momento, usted vea, se va a producir lo que es un anchamiento del complejo QRS. Y esté en ese hinchamiento, con el potasio sérico, lo que hace que se ceda lo que es un 8.000 equivalentes. Entonces, lo que es el QRS puede convergerse con la onda T y formar una onda sinusua, lo que hace que va a producir lo que es una parada cardíaca. Como podemos ver aquí en una imagen, cómo hace esa onda sinusa para producir lo que puede ser un paro cardíaco y llegar hasta daños hasta de parálisis. Ok, para uso clínico, ya casi por último, tenemos las mismas analíticas, iones, pH, tenemos casi el mismo patrón de teniendo en cuenta lo que es el electrocardiograma, cómo vamos a encontrar que son esas características. Vamos a tener taquicardia, arritmias graves y lo que son también fibrilación ventricular. Entonces, ya por último, en el tratamiento, igual que el ahorita, usando el algoritmo, vamos a ver que primero vamos a evaluar a través del EKG, no simplemente de las pruebas, sino que sin ese EKG a nosotros nos salieron todos los signos de hiperpotasemia, onda T picuda, hinchazamiento de QR, va a haber bradicardia o taticardia. ¿Qué vamos a hacer? Un tratamiento urgente porque es un paciente con posiblemente un paro cardíaco. Entonces, ¿qué vamos a dar a ese paciente? Sales de ácido, beta-antagonistas con insulina, glucosa, diuréticos a las asas de resina. Si ese paciente presenta un cuadro que es severo o con ausencia de mejoría, pasamos a lo que es una diálisis. Y lo que hace es que en esa evaluación de etiología a un tratamiento a largo plazo. ¿Qué va a tratar esto? Bueno, restricciones de potasio en la dieta, valoración y suspensión de fármacos en muchos casos, y también diuréticos de asa y tratar desde el punto la causa de lo que es la hiperpotasemia, cuál es su causa principal. En caso de que haya una ausencia de alteraciones y que se confirme con otra determinación, dígase por sus pruebas, las pruebas de potasio, etcétera, y vemos que da positivo, y pero hay una ausencia en el EKG de alteraciones, podemos si es una hiperpotasemia verdaderas o hemólisis o trombosis. Ya de ahí va a depender en la manera que como el paciente diagnostique y evalúe
y qué tipo de indicación de laboratorio pues le ponga ese doctor. Entonces, estas son las referencias pues de todo lo que tratamos hoy en esta exposición. Nada, muchas gracias. Espero que haya sido de un buen provecho esta exposición.